aprendizaje intrínseco de que el colonialismo que pervive hasta la actualidad y que supuestamente celebra el Día de la Hispanidad, solo ha perseguido la explotación e importación barata y en muchos casos gratuita de los recursos naturales y humanos de zonas como América del Centro, América del Sur, África y Oriente en su momento. Es importante tomar en cuenta de que todas estas zonas son zonas empobrecidas y de inestabilidad política. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué justamente estas zonas empobrecidas tienen inestabilidad política y son utilizadas para la explotación de recursos naturales y humanos por parte de la zona europea, Estados Unidos e Israel? Otra cosa importante es considerar el objetivo antirracista que tiene Podemos como un tronco fundamental para luchar contra la ultraderecha, que en este momento a nivel mundial, a nivel internacional, está cogiendo fuerza justamente con discursos completamente racistas. Otra cosa que también vamos a considerar es que desde el área de migración de Podemos Comunidad de Madrid, que está tratando de organizar este acto, consideramos que es importante la concientización y la reeducación de nuestro sistema de valores para entender que cada cultura tiene características históricas y geográficas que la determinan y que por lo tanto no son comparables unas con otras, porque no son comparables estos hechos concretos, científicos, ¿no? Si nacemos de una geografía y una historia diferente, no podemos comparar ni la cultura sudamericana con la cultura africana, ni la cultura africana con la cultura europea. Cada cultura tiene que tener su lugar y su respeto. Dicho esto, voy a dar paso a Víctor, que va a saludar, y luego os presentaré a los ponentes. Gracias, compañeras y compañeros, y al área de migraciones por levantar este acto. Es un orgullo tener estas ponentes, Ayone, Laura, Miriam. Creo que es importante que nos encontremos también de cara a este 12 de octubre, en nada que celebrar, memoria, resistencia, en una comunidad de Madrid precisamente gobernada por aquellos que reivindican el genocidio de manera tan casi natural. Y creo que hoy tener este acto, nada que celebrar, memoria, resistencia, con la huipala y con la bandera de Palestina, que son los dos principales símbolos de la resistencia anticolonial en la historia y actual, la verdad es que es un auténtico orgullo y creo que, compañeras y compañeros, tenemos que seguir profundizando la lucha antirracista en este contexto que viene, un contexto de crecimiento de la extrema derecha también en la Comunidad de Madrid y también en la Ciudad de Madrid, que como vemos no hace sino incrementar su poder a través de las instituciones autonómicas y municipales. ¿Qué decir? Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros del área de migraciones, gracias a todas vosotras. Este 12 de octubre creo que tenemos el reto de situar la lucha por la descolonización, que no ha terminado en muchos casos, porque después de los procesos de recuperación de la soberanía popular y democratización en América Latina, todavía queda mucho por hacer, todavía quedan muchos lobbies y muchas empresas extractivistas del imperio por expulsar del cono sur, y reivindicar algo que creo que en la Comunidad de Madrid, con más de 1 millón de personas migrantes latinoamericanas, es de rigor y es de, digamos, un compromiso de esta fuerza política que es antirracista, que es republicana y que es democrática y que también es feminista, que es decir que nuestras hermanas y hermanos de la Matria Grande, también en la Comunidad de Madrid, son parte esencial de las transformaciones y del horizonte de cambio que está por venir en esta ciudad y en esta comunidad. Así que muchísimas gracias, yo doy la palabra ya. Espero que sea un acto fructífero y nos seguimos viendo en las movilizaciones, en las calles, en los círculos y en todas partes. Gracias, compañeros. Bueno, aunque no había necesidad de presentar a las ponentes, es lo que me corresponde. Desgraciadamente han caído 2 de nuestros ponentes, el señor Álvaro Hernández y Antumi Toasille, que no han podido llegar al acto por diversos motivos. Así que tenemos un panel feminista. De 3 mujeres de cada uno. La
primera que va a intervenir es nuestra compañera Miriam Mubicalli, ahora lo he dicho bien, licenciada en Filología Inglesa y que trabaja en Podemos Getafe desde el año 2014. En la actualidad se encuentra ella trabajando en organización y como consejera de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Getafe a través de la Concejalía de Salud, Consumo y Agenda 2030 que maneja Alba Leo, nuestra compañera de Getafe. A continuación lo hará, en primer lugar lo hará Ione Velarde, Ione Velarde, que es nuestra secretaria general y que ya todas conocemos, además de ser diputada en el Congreso, ¿no? Entonces, y a continuación será Miriam y finalmente terminará Laura Arroyo, que ya sabemos todos que es de origen peruano, que trabaja por todos nosotros a través de Canal Red y de todo lo que pueda hacer, aparte de su zona física, ¿no? De desarrollar su parte artística. Pues damos continuación entonces a las exposiciones. Luego haremos una ronda de preguntas, ¿vale? Así que muy atentos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Lo primero, muchísimas gracias al área de migraciones de la Comunidad de Madrid por organizar este acto. La verdad es que es un placer poder compartir esta tarde con todas vosotras y vosotros. Y sobre todo quería darle las gracias a las ponentes que me acompañan, a Miriam y a Laura, particularmente a Laura porque creo que en este tiempo se ha convertido en la voz antirracista más fuerte que tenemos en este momento en la televisión en España. Es un hito que llega demasiado tarde, lamentablemente, pero es muy importante que las voces racializadas estén en la televisión pública, estén en la televisión y puedan hablar en primera persona de lo que les pasa y del país que somos. Yo quiero darle las gracias a Laura por defender en primera persona esa lucha antirracista en la televisión y le agradezco mucho que esté hoy participando en este conversatorio, vamos a llamar, a la luz de las personas que finalmente no han podido venir, que lo lamento muchísimo. Pero que creo que es muy interesante también que después haya un tiempo para poder aprovechar ese tiempo, ¿no? Para que podáis intervenir, podáis hacer preguntas, porque a mí esta me parece una cuestión central, como explicaba la compañera al principio, en la lucha por el mundo que viene. Realmente quien está haciendo frente ahora mismo al avance de la ultraderecha en todo el mundo son las mujeres y las personas racializadas, es el feminismo y es el antirracismo. Y esos son dos ejes fundamentales que Podemos tiene que empujar y que tiene que incorporar de manera absolutamente transversal para que podamos estar a la altura del proyecto transformador que creo que somos y que queremos seguir siendo, ¿no? y mejorando cada día. Yo sobre el 12 de octubre voy a decir algunas cosas que me parecen importantes. La primera es que se supone que un día nacional es un día en el que celebramos lo mejor que somos, ¿no? Un día nacional es en el que pones encima de la mesa lo que eres, lo mejor de lo que eres, y es eso lo que quieres celebrar. Yo creo que el hecho de que el Día Nacional en este país de países que somos, en España, no está a la altura de nuestro pueblo, de verdad lo pienso. Creo que España y el país que ya somos no se merece que la fecha de nuestra fiesta nacional sea el día en el que se conmemora un genocidio, un exterminio, el intento de exterminio y saqueo de los pueblos hermanos de América Latina. Creo que España no se merece eso, América Latina no se merece eso, y que haríamos bien en reivindicar, como hemos hecho desde Podemos desde nuestro nacimiento, que hay que cambiar de fecha nuestro Día Nacional, que no puede ser el 12 de octubre. El 12 de octubre tiene que quedar como una fecha simbólica que sirva de reparación, de exigencia de justicia, para no olvidar, y precisamente por no olvidar podamos seguir reparando esa tremenda injusticia y no repetir lo que pasó. Después hablaré de eso, pero a mí esto me parece importante porque es un día en el que además se produce un desfile militar. Es una fecha que expulsa, y el modo de celebrarlo es una fecha que voluntariamente y a propósito
expulsa a una gran mayoría de las personas de este país de la propia celebración de nuestro Día Nacional. España es un país con una identidad compleja, en el que muchas personas tienen un DNI español, un pasaporte español, pero no se sienten españolas. Y que hay, digamos, una construcción nacional reiterada que hace que de manera permanente esas personas se sientan expulsadas de lo que somos como país. Entonces yo creo que eso es un problema muy grave, de una profundidad democrática enorme, a pesar de que parezca algo simbólico, algo que es, bueno, como un día señalado en el calendario de todo el año. Creo que es algo que merece una reflexión política muy profunda, porque que sea la celebración un desfile militar también le dice a la gente de izquierdas de este país, le dice a la gente de las nacionalidades históricas que no caben aquí, que esta no es su celebración y por tanto que este no es su país, no es un país del que sentirse orgullosas. Fijaos si sería diferente si, por ejemplo, no siendo esta una democracia plena y no sintiendo, como muchas sentimos, que la transición a la democracia fuera una verdadera transición. Creo que el 6 de diciembre sería un día en el que muchas más personas podrían sentirse cómodas. Si en vez de un desfile militar tuviésemos, por ejemplo, un desfile que homenajease a los servicios públicos, a la sanidad pública, a la educación pública, a los trabajadores y las trabajadoras de este país, que un año se conmemorase, por ejemplo, a las víctimas de la siniestralidad laboral en este país, las personas que mueren trabajando en sus puestos de trabajo, como ha pasado esta misma semana en la Comunidad de Madrid, o homenajeamos a las mujeres víctimas de violencia machista que son supervivientes, homenajeamos a los pueblos hermanos de América Latina. Creo que mucha más gente se sentiría interpelada por esa celebración que, insisto, si pensamos en lo que es un día nacional, tendría que ser un día en el que celebramos lo mejor que somos y no homenajearía yo a priori, si pudiera elegir cualquier día, un genocidio. ¿Por qué digo esto? Porque además me parece muy importante que al final es clave entender, yo creo, que si no recuperamos la memoria democrática, porque esa también es nuestra memoria democrática, de cómo se construyó España como país y que cuando España era un imperio, básicamente nos dedicamos a intentar exterminar a otros pueblos, si no recuperamos esa memoria, si no recuperamos también la memoria, por ejemplo, del genocidio a las mujeres, que fue la caza de brujas en la Edad Media, si no somos capaces de hacer eso, si no, porque al final todos esos genocidios para lo que sirvieron fue para construir el rol que esas personas ocupan hoy en nuestra sociedad. Esos genocidios para lo que sirven es para colocar a determinados grupos de personas en un lugar muy concreto en la construcción del capitalismo, del sistema económico que rige hoy en día, para que las personas racializadas, las personas negras, sirvan para un sistema económico que las explota de manera reiterada y que sufren todavía hoy un racismo institucional permanente en forma de leyes y en forma de un sistema económico que las relega a la parte más vulnerable y la peor situación de nuestras sociedades. Un genocidio como es el de la caza de brujas a las mujeres, que coloca el rol de las mujeres en un lugar muy concreto, que no es protagónico y que las coloca, como estamos viendo también en el debate estas mismas semanas, en el hogar y fuera del control de sus propios cuerpos. Y esos debates no son de hace siglos. Hoy somos herederas y nuestro sistema político, económico y social es heredero de esos genocidios. Y no haber hecho esa recuperación de la memoria histórica, esa reparación, es lo que hace que hoy tengamos un sistema enormemente injusto que sigue reproduciendo de otras maneras las violencias sobre esas personas. Y eso es gravísimo. Cuando vemos a la señora Israel Díaz Ayuso celebrar en la Comunidad de Madrid el Día de la Hispanidad, es de una violencia, seguro que Laura lo va a explicar mucho mejor que yo, pero es de una violencia contra las personas de América Latina. Equiparar a quienes eran los saqueadores, a quienes eran los victimarios, con las víctimas de ese genocidio, es tan grave que es violencia simbólica, pero es también violencia física. Eso no se puede permitir. Y aparte es una celebración casi naif, perdón, sí. He llegado al final de la semana ya regular. Es una... Perdón. Muchísimas gracias, compañera. Sí.
decía que es una violencia que es simbólica, pero que es física, que les dice permanentemente a las personas que viven aquí que su dolor, que la violencia que sufrieron sus pueblos, que el saqueo no importa, que no existe, que lo niega totalmente. Entonces, es importantísimo que en el marco del 12 de octubre haya, yo creo, actos como este, donde tengamos una exigencia clara de verdad, justicia y reparación. Necesitamos contarle la verdad a la gente sobre lo que fue aquello y necesitamos que siga habiendo justicia y reparación simbólica y también material, compañeros y compañeras, que es lo que van a negar una y otra vez. Si conseguimos la reparación simbólica, van a negar la reparación económica, y la reparación económica es una exigencia mínima de justicia y de verdad. Entonces, yo creo que es fundamental que se celebren actos como estos, que podamos tener en primera persona a las voces más autorizadas sobre esta cuestión. Yo quería intervenir muy brevemente y he venido fundamentalmente a escuchar, pero creo que esto es importante y creo que tenemos que ponerlo en el centro de nuestras reivindicaciones para realmente ser capaces de entender que, por ejemplo, la violencia de Torre Pacheco tiene unas raíces muy profundas de lo que somos como sociedad. Hoy puede haber una cacería de personas moras en Torre Pacheco porque tenemos una estructura de racismo institucional que hace que haya personas de primera y de segunda en este país, que haya vidas que no valen lo mismo que otras vidas. Si estuvieran muriendo miles de personas blancas en el Atlántico, como está ocurriendo ahora en la Ruta Canaria, eso sería una tragedia nacional. No se hablaría de otra cosa en las televisiones y está absolutamente normalizado porque son vidas negras y son vidas racializadas. Y eso, esa forma de pensar, esa forma de valorar lo que pasa en el mundo, que el otro día, por ejemplo, las compañeras que han estado en la flotilla lo explicaban muy bien, por qué el mundo se moviliza cuando Israel, que es gravísimo, secuestra a 600 personas, la mayoría con pasaportes europeos, y nadie dice nada cuando hay miles y miles de personas palestinas detenidas, muchas de ellas sin ningún cargo, muchas de ellas niños, en cárceles israelíes sometidas a torturas y a trato degradante. Y eso las personas blancas tenemos que hacer una reflexión y ser conscientes de que no nos mueve lo mismo, porque eso es racismo interiorizado que se ha traducido en leyes y que también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, y que lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es escuchar lo que tienen que decir las compañeras migrantes y racializadas y poner sus demandas en el centro de lo importante. El día de Torre Pacheco, el único partido que estuvo allí fue Podemos. Ningún otro partido le pareció suficientemente importante para desplazarse a Torre Pacheco, más que a los fascistas de ultraderecha, ir a un sitio donde se estaba produciendo una cacería de personas de ese pueblo. Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión, creo que tenemos que poner esto en el centro de nuestras reivindicaciones políticas, y estoy convencida de que, efectivamente, como decía Víctor al principio, las transformaciones solo van a llegar con las mujeres y con las personas racializadas y migrantes. Ese es el camino para transformar nuestras sociedades en el mundo de hoy. Así que confío en que estemos a la altura. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todos. Y lo primero, dar las gracias al área de migraciones de Podemos por pensar en mí y para estar aquí esta tarde. Y bueno, para mí es un placer compartir espacio con Irene y con Laura. Así que nada, muchas gracias. Y yo en mi intervención sí que voy a ahondar un poquito más en la idea que comentaba Ione sobre cómo las personas racializadas que tenemos DNI nos cuesta sentirnos plenamente integradas. Y además mi caso todavía es un poco más especial, porque ya lo comentaré ahora en un momento. Y quería empezar hablando un poco sobre mi apellido. Mi apellido, a la hora de organizar este acto, ha sido curioso, vamos a decirlo. Yo mi apellido Mubicali. Es un apellido que es difícil de decir y siempre, casi siempre, el 99% de las veces hay errores a la hora de nombrarlo.
yo ya me he acostumbrado, tengo 40 años, yo ya no me lo tomo como algo personal. Eso es así y bueno, pues vivo con ello y no me violenta y no me causa ningún problema mayor. Pero sí que a la hora de, por ejemplo, de hacer el cartel, pues ha habido un error. Pues ya está, no pasa nada, es normal, no, adelante, si no hay ningún problema. Pero bueno, creo que es un ejemplo minúsculo, muy pequeño, una anécdota insignificante, pero de lo que es ser una persona racializada en un país europeo, en este caso en España. Y bueno, pues sí que quería comentarlo y hablarlo también porque pues, también es un ejercicio de autodefinición, es decir, que no soy Mukiyadi, no me acuerdo muy bien cómo poner el cartel, sino que soy Mukikati, ese es mi apellido, es mi nombre, y bueno, aclararlo simplemente, una anécdota sin más. Pero bueno, también esto me hace ya un poquito centrarme en, como os digo, lo que voy a hablar aquí esta tarde, y sobre todo en mi experiencia personal, que es personal, pero que creo que a lo mejor muchos de vosotros y vosotras pues os podéis sentir identificadas, o si preguntáis a alguien que sea una persona racializada, pues puede contar una experiencia similar, ¿no? Entonces, es como una niña afrodescendiente se construye a sí misma en un país colonialista como es España. Yo tengo un hermano y una hermana, yo soy la tercera, soy hija de un padre migrante de la República Democrática del Congo. Mi madre es una mujer española, blanca, y ahí mi precioso color de piel, que si no me echo yo flores he aprendido que pocas veces caen. Y bueno, mis padres, yo teniendo un año, se separan, él se va a vivir a Luxemburgo y la conexión es prácticamente inexistente. Bueno, yo os estoy contando mis traumas aquí, porque es el Día Mundial de la Salud Mental, sí, pero sobre todo porque creo que da un poco de... Es gratis, además. Es gratis, sí, sí. Creo que pone en contexto un poco el motivo. Yo me crecí rodeada de gente que no era para nada como yo, físicamente hablando. Entonces, yo asumí constructos coloniales y racistas, pues no tenía ningún referente al que agarrarme que pudiera hacerme salir de ahí. Bueno, yo por supuesto esto me he dado cuenta años y años después, cuando empecé a entrar en contacto con el afrofeminismo y demás. Entonces bueno, empecé a analizarme a mí misma, mis ideas, mis relaciones, y entonces cuando empecé a hacer este ejercicio de autodefinición o redefinición, lo primero que me vino a la cabeza es cómo aprendes a desviar la mirada y a agachar la cabeza. Es algo sutil, es algo silencioso, pero las miradas de la gente, los señalamientos de los niños, los murmullos a tu alrededor. Yo me crié en Getafe, en el pueblo del sur de Madrid, en los años 80 o 90. Las personas racializadas, las personas negras en aquel momento, pues eran 5 o 6. 3, pues mis hermanos y yo, y otros 3 que habían llegado allí. Entonces, pues bueno, éramos poquitas. Y esto es algo que no, agachar la cabeza, querer pasar desapercibida, no destacar, es algo que creo que el colonialismo y la esclavitud inculca, que busca, es lo que pretende. Y bueno, pues yo durante mucho tiempo hice eso, me consiguieron que me despojara de el propio interés por conocerme a mí misma y por saber quién soy yo, sin compararme con los demás, con el resto de gente que había a mi alrededor. Y además es que si osabas levantar la voz, que en este ejemplo pues sería el seguirles con la mirada, ¿no? Tú le miras y sigues con la mirada. Generalmente tú haces eso y la otra persona agacha, ¿no? Se aparta, es maleducado, es un gesto maleducado, ¿no? El quedarse mirando a una persona. Pero
Con nosotras no pasa siempre, con nosotras te aguantan la mirada. Y hay veces que es simplemente porque no son conscientes de que el acto que están haciendo es un acto violento. A mí me violenta que tú me mires y te me quedes mirando. ¿Por qué? Que muchas veces pienso, bueno, no tengo un moco en la nariz, yo qué sé, ¿sabes? Algo así, pero el 90% de las veces no es por eso. Es verdad que ya pasa menos, bueno, estamos en el siglo XXI, ya hay muchísimas más personas racializadas, en Getafe hay muchísimas más personas racializadas, con lo cual ya no pasa tanto, pero bueno, yo me crié así es como yo crecí. Y bueno, otro momentazo de mi aprendizaje fue cuando, yo no sé si conocéis la obra, no sé si conocéis a Toni Morrison, una obra pequeñita que se llama The Blue Style. Voy a hacer un resumen muy pequeño para que lo entendáis. Nada, 2 frases. Es como una niña negra en Estados Unidos, profundo, principios del siglo XX, como una niña negra quiere tener los ojos azules. Básicamente ella quiere ser blanca, porque su madre cuida de una niña blanca, rubia, con los ojos azules y la quiere más a ella. Que no es que quiera más a la hija, es que quiere ese constructo social que le han inyectado para creer que las personas no racializadas son mejores. Yo me crié, mi madre era blanca y no cuidaba a nadie y tal, pero sí que al leer esta historia y estudiar lo que significaba, me acordé de yo teniendo 5 o 6 años y yo iba con mi madre de la mano y le dije, mamá, luego de mayor quiero tener hijos y quiero que sean rubios con los ojos azules. La cara de mi madre fue un poema, claro. Pero cuando recordé este recuerdo, dije, hostias, qué rabia. ¿Cómo es posible que yo no fuera consciente de mi propia idiosincrasia? Yo solo recuerdo ver la tele, series con personas blancas, anuncios con personas que se parecían a mi madre, a mis tíos, a mis compañeras de clase. Y yo, como todo el mundo, yo quiero encajar. Yo quiero ser como ellos, yo no quiero ser yo. Yo quiero ser como estas personas a las que yo admiro, que respeto, que quiero. Y bueno, y yo no sabía por qué. Y me pierdo porque me emociono un poco de tiempo. Nada, bueno, si básicamente es eso, como una niña afrodescendiente crece intentando destruir su desarrollo natural, aceptando y haciendo suyos los estereotipos que le imponen la sociedad en la que vive. Y además es que es sin su propia identidad y anhelando ser algo que en realidad yo nunca podría ser una persona blanca, rubia, con los ojos azules. Ojo, que ahora ya tampoco quiero, pero en ese momento era algo que anhelaba. Y bueno, pues al final, oye, creo que todo ha salido bien, más o menos a quien preguntes. Pero bueno, con el esfuerzo de una madre soltera que tenía 3 hijos, con muchas becas de una educación pública que siempre está bien reivindicar, pues yo me encontré con 18 años en la Complu y ahí se me abrió un mundo con Dubois, con Harriet Jacobson, con Bell Hooks, con Nat Turner, en fin, pues un largo etcétera que me hicieron pues deconstruirme para volver a construirme ya siendo consciente de quién era y de quién podía llegar a ser y de quién quería ser. Y bueno, ya para terminar, poco más. Sí, lo que decía yo no soy migrante. Yo nací aquí, yo tengo DNI español de nacimiento. Con lo cual, las personas migrantes, por supuesto, su experiencia es muchísimo más compleja que la mía, administrativamente hablando sobre todo, pero que eso luego te afecta a lo personal, evidentemente. Por ejemplo, solo el hecho de yo poder acceder a becas, hay muchas personas migrantes que no pueden acceder a becas porque no tienen la documentación administrativa necesaria para ello, ¿no? Con lo cual yo entiendo que mi situación, que puede ser más o menos compleja, pero desde luego no es la misma y eso lo tengo muy claro. Y es que
sí que he tenido que, como decía, deconstruirme a mí misma, porque yo en realidad lo que España representa confronta conmigo. Confronta, por ejemplo, en el mensaje de vamos a llevar la civilización, ¿no? Pues eso confronta con mis orígenes africanos. O el concepto del erotismo en la mujer negra, pues oye, eso confronta con mi forma yo de que tengo de percepción de mi cuerpo. O el concepto que, bueno, ya menos, pero sí que había es que los negros son unos vagos. Pues oye, pero bueno, yo trabajo mucho y me lo curro, ¿no? Eso confronta conmigo misma, con mi forma de ser y con el color de mi piel. Entonces, esas pequeñas cositas del imaginario colectivo del Estado español confronta conmigo misma, ¿no? Y ese ejercicio que yo tuve que hacer y que muchas otras personas hemos tenido que hacer, es duro, pero es necesario y es bastante revelador. Y nada, y sobre todo sí que ya para terminar, agradecer este tipo de actos, porque como decía Ione, también lo han comentado la compañera Carmen y Víctor, necesitamos estos espacios porque yo tardé mucho en encontrarme a mí misma, en saber qué era lo que me pasaba a mí, porque yo no terminaba de encontrarme cómoda en los espacios en los que estaba. Si yo antes hubiera tenido estos espacios o hubiera sabido dónde ir a compartir lo que me pasaba, pues a lo mejor no hubiera tardado tanto. Y es que hoy en día todavía, como decía Ione, es fundamental porque durante mucho tiempo parecía que estaba dormido, que estaba ahí, que lo hablaban bajito, pero es que cada día y con el tiempo están tomando más fuerza y estos discursos de odio, racistas, xenófobos que estamos viendo, hay que combatirlos. Por ejemplo, os pongo el ejemplo, la semana pasada vino a Getafe a dar una charla a Macarena Olona. Macarena Olona, el título de su debate era Carlos III, migración y seguridad. Macarena Olona y migración y seguridad. Muy creativos nosotros. No, muy creativos nosotros. Sabíamos todos a dónde iba ese debate. Pues, como dice Ione, como igual en Torre Pacheco los únicos que fueron Podemos y nosotros en Getafe fuimos las únicas que lo denunciamos. La violencia que eso desató, simplemente el decir que los derechos humanos no se debaten, que eso no puede ser. La violencia que desató en este caso en Alba, porque al final ella es la portavoz, fue increíble, y es que eso es lo que hacen estos discursos de odio, alientan la violencia para intimidarnos y callarnos, y es lo que no tenemos que hacer, y por eso estos actos son tan necesarios, y por eso salir a la calle es tan necesario. Y es verdad, y ya termino, de verdad que sí, el 12 de octubre no hay nada que celebrar, pero yo sí que creo que es un día para recordar, hacer memoria colectiva, visibilizar y nombrar aquello que el colonialismo siempre ha querido callar, que es nuestra propia historia. Y ya está. Muy bien. Muchas gracias al área de migraciones por organizar este acto, a Ione y a Miriam por estar aquí, a ustedes que están aquí pasando un viernes, que a esta hora podrían estar seguras haciendo muchas más cosas. Esta mañana, cuando pensaba en la agenda del día, porque todas las mañanas veo la agenda del día, y tenía este acto, dije, casi no he dormido, las peruanas saben por qué. ¿Cómo hago para aguantar? Es importante esta charla, tal. Voy a ponerme el vestido más elegante porque yo soy como el meme de Homero Simpson que dice: hemos echado una dictadora, hay que vestirnos como corresponde. Hemos votado en una debate, no lo hacemos a fuerza. 50 años de ustedes para mantener esto mantenido, la hemos echado de la televisión y que ahora van a venir a la administración de la Pero no empezar este acto más que pensando en mi tierra, porque muchas veces se piensa que cuando eres migrante
dejas un lugar y te vas a otro, eso es falso. Te llevas a ese otro lugar al que vas todo el tiempo y construyes una nueva tierra híbrida a donde llegas. Los saben quiénes son migrantes y quienes no, es importante que lo sepan. Tenemos una tierra híbrida en nosotras y eso es bonito. Nos emocionamos con más cosas, hay aromas que nos ponen a llorar, nos emocionan y creo que eso también es importante politizarlo, porque eso es lo que nos hace resistir. En 2015 yo viví mi primer 12 de octubre en España, hace 10 años ya, y fue duro. Fue duro porque lo cierto es que no lograba entender, para comenzar, qué estaba pasando. Estaba de pronto en Madrid, yo vivía en esa época en Lavapiés, todavía se podía pagar una casa en Lavapiés. Vivía ahí y los helicópteros no paraban de sonar. Y para algunas que venimos de su lugar, los helicópteros nos recuerdan cosas. Decía yo un poco, ¿no? Es un desfile militar, es un sonido de guerra todo el tiempo. El helicóptero pasando por los aires de Madrid, recordándome por si acaso que era la fiesta de un país que no es mío. Fue importante para mí ese primer 12 de octubre. Yo creo que me cambió algo. Y yo venía muy politizada de Perú. Pero claro, cuando eres migrante, de pronto también se politiza algo, como decía Miriam, cuando te das cuenta de cosas, ¿no?, sobre ti misma. Yo no sabía que podía tener una identidad más dentro de mí cuando vivía en Perú. Cuando llegué a España, adquirí una nueva, de migrante. Y me ponía en una escala del sistema de castas que yo no conocía. Yo tener el DNI me ponía en una escala que yo no conocía. Estar en un país como en España, estar en Europa en general, también significaba, por ejemplo, que nunca en la televisión iba a haber alguien con mi acento, ni con mi color de piel. Nunca. Y eso enseña, adoctrina. Tanto para adoctrinar a la señora Ayuso. Adoctrina, disciplina. Tú no estás admitida en estos espacios. Bastante ya con que tengamos admitido en nuestro país, ¿no? Y por eso a mí ese 12 de octubre me cambió un poco la vida. Y ahora, 10 años después, creo que he demostrado eso, porque me he arrogado algo que siento que es importante arrogarse, que es una resistencia constante contra lo que significa ese 12 de octubre. Decía Ione que las fiestas patrias deberían ser una fiesta de orgullo. Y yo estoy convencida de que a la mayoría de españoles no les enorgullece el 12 de octubre. Pero hay una cosa que tienen los medios de comunicación, y lo digo como periodista, que es que te calen un mensaje que a lo mejor tú no es que sepas que estás asumiendo, pero te lo has tragado, porque lo tomas en el desayuno, con el cafelito, en el almuerzo, en la cena, está en todas las conversaciones y es como, incluso si no eres orgulloso, tiene un sentido. Tiene un sentido porque fuimos grandes en la época imperial y queremos volver a hacerlo. Ese Make America Great Again es exactamente lo mismo que hace Ayuso en Madrid. Es exactamente lo mismo que está detrás del discurso del 12 de octubre. Esta mañana me pasó algo interesante. No pensaba contarlo. Voy a intentar no decir nombres. Estaba en el plató del tablero en el en vivo. Entonces, en el en vivo yo estoy loca en el vivo. Estoy enfocada en eso. Pero lo sabes, soy Rodri. Cuando alguien me escribe un mensaje, como yo soy un poco toc, no me gusta tener pendientes, suelo abrir. Entonces, me llega un mensaje al móvil y digo, bueno, no importa, voy a abrirlo. Y alguien a quien respeto, que trabaja en la televisión pública y que con la que me llevo muy bien en realidad, me pregunta, Laura, ¿el domingo vas a ir a la recepción de los Reyes? Por ver si podemos ir juntas. Con todo mi amor, porque a veces te puedes preguntar. Pero era obvio que mi respuesta iba a ser, ¿estás loca? ¿Crees que yo voy a ir a esa recepción? ¿Qué te hace pensar que voy a ir? Es una persona de izquierdas, progresista, hermana, la quiero mucho. Pero creo que ahí es donde está la clave. Tal vez no lo pillamos del todo. Es violentísimo el 12 de octubre. Es tan violento que a lo mejor no habría que dejarlo pasar. Incluso yo a veces digo que pensar en formas de responder, de contraprogramar algo, de volvernos locas. Luego, claro, hay que respetar los tiempos de las personas migrantes. El domingo hay una movilización en la tarde, invito a que la gente que pueda ir vaya, yo también voy. Siempre es importante estar ahí, cada quien desde su espacio. Pero para mí esa es una clave fundamental. Es violentísimo el 12 de octubre. Pero aquí está la otra clave. Últimamente hablamos mucho de genocidio. Y está bien. No hay que dejar de hablar de lo que pasa con el pueblo palestino, no hay que dejar de hablar de Gaza. Pero yo a veces pienso, ¿por qué no son capaces de vincular genocidios? Porque en 1492 hubo un genocidio en la Yayala, y en 2025 está habiendo un genocidio
en Gaza, y los dos genocidios tienen todo que ver. Están completamente vinculados. Están completamente vinculados. Por eso, como decía Víctor, la bandera palestina y la Wifala tienen mucho en común. Porque es el mismo orden en realidad. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es el plan de Trump? Es ir a un territorio, ocuparlo, saquearlo, llevarse el dinero que supone el saqueo de sus recursos, expulsar a la gente. ¿Qué fue lo que hicieron en la guerrilla? Entraron, invadieron, conquistaron, asesinaron, saquearon y luego muchos para sobrevivir hemos tenido que emigrar y encima no nos dejan llegar a los países a los que tenemos que emigrar por la pobreza que nos han dejado. Es el mismo orden, con una diferencia, que este es televisado, el otro no lo fue, que ahora nadie puede decir que no lo sabía. Y entonces por eso yo sí creo que es importante hoy que Palestina está en el centro del debate y que yo creo que es el gran tema de estos tiempos, vincular esos genocidios. Porque el orden colonial que nos está oprimiendo constantemente de múltiples formas está ahí. Cuando hablamos de reparación hay que hacer esa vinculación. Esos dos genocidios tienen ese mismo origen común, ese mismo orden común. Y además hay más genocidios que a lo mejor pasan disimuladamente, sutil. No sé si lo saben, pero hace unos años Repsol, una empresa española, cometió el mayor ecocidio que se ha hecho en el mar peruano. Llenó un montón de millas marítimas de petróleo. Los pescadores que vivían en la playa de la Pampilla de esa actividad pesquera y todo el comercio que se sustentaba en esa actividad pesquera hasta hoy no puede volver a funcionar porque dejaron el mar muerto. Cuando digo ecocidio, no hay peces, ya no hay nada, es un medial. Eso es lo que hizo Repsol. ¿Ha dicho algo Repsol por eso? No. ¿Ha dicho algo el gobierno de España por eso? No. ¿Ha dicho algo la monarquía? Porque la monarquía tiene relaciones con Repsol por eso, tampoco. Y encima Repsol se lleva un montón de dinero desde que le quitaron el impuesto a las energéticas. Eso ni siquiera se comenta en España. Y es responsabilidad de España. Eso es orden colonial. Eso también es un genocidio. Es ecocidio por eso. Y así lo llamamos. Y tanto decimos, no, qué importante la lucha por el cambio climático y la agenda verde. Eso es la agenda verde. ¿Por qué Repsol no está devolviendo lo que debe? ¿Por qué Repsol está indemnizando a las familias que vayan a tener? Eso acaba de pasar. Hace 3 años acaba de pasar. Y entonces, claro, cuando hablamos, a veces parece que nos queda lejos 1492, yo digo, tranquilo, te lo traigo más cerca, 2022. Acaba de pasar. Y tampoco hablamos de eso. Importante por eso. Vincular, como digo, genocidio, vincular el abuso, vincular el orden colonial y sus efectos. Y luego está el añadido de Madrid, porque yo creo que está bien hablar de España, pero que también hay un añadido de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es la mejor representante del trumpismo en España, lo sabemos, pero todos y todas, ¿no? Todos lo sabemos, vale. Pero no es que solamente sea el mejor representante, la mejor representante del trumpismo en España, sino es que además tiene una ventaja. Es que cuenta con un maravilloso ecosistema mediático que permite que ella, cada vez que dice algo, no sé, sea como Lady Gaga, y suena todo el día. Y hablamos todo el tiempo sobre aquello que ella dice, sobre cómo violenta, sobre cómo insulta, su fiesta de la hispanidad, por ejemplo. Como nosotros decimos, hispaninada, ¿no? Hispaninada es lo que ella presenta. Y dijo una cosa la otra vez que a la comunidad migrante nos molestó mucho. Los migrantes latinoamericanos no son migrantes, dijo. Claro. Porque primero hay un interés en dividirnos, que esto también es bien relevante. Porque si estamos juntas, ¿qué pasa? Se pone a temblar. Si estamos separadas, ¿qué pasa? Ella gana. Y en Madrid, esa ha sido su política siempre, dividir. Qué fácil lo tiene. Eso es lo primero, separarnos entre buen migrante y mal migrante, lo que llamaremos buen y mal salvaje. ¿No? Vale. Los buenos salvajes son los que aceptan, los que se agachan la cabeza, son los sumisos, no gritan mucho, agradecen que están en España, que bien estoy en España, ya está. Los malos migrantes, las malas salvajes son las que hablamos, las que nos mostramos, las que abrimos los dientes, las que sostenemos la mirada, y ya peor si encima sales a la tele a decir todo esto, ya eres pésima migrante, por eso hay que evitar tener y deportarme. Me lo han dicho claramente. Pero no solamente es eso. Isabel Díaz Ayuso hablar con millones de euros a Gloria Estefan, porque ella mira que Gloria Estefan es una maravillosa señora blanca, cubana, de derechas, claro que les interesa a Gloria Estefan. Como los migrantes que vienen millonarios de Venezuela a ocupar el barrio de Salamanca. Ellos sí les gusta, ellos sí son, como en esta España, ¿no? Ellos sí son bienvenidos, que dirían, los acentos bienvenidos de Latinoamérica, ¿no? Lo tienen muy claro. Nos dividen por un lado por raza, nos dividen por otro lado por clase. Y por supuesto, la división principal, pero de esa no hablan, es ideológica.
Si tú eres una migrante de izquierdas, si eres una migrante roja, progresista por lo menos, que enfrentas toda su política fascista, porque lo que hace Ayuso es fascismo directamente de la Comunidad de Madrid, eres una mala migrante, eres una mala salvaje, como dirían, y eso quiere decir que se justifican cosas. Esa es la clave. Se justifica, por ejemplo, que te insulten en la calle, que no te puedan atender en la sanidad pública. De hecho, también es un plan de exterminio eliminar la sanidad pública y eliminar la educación pública, porque quienes ocupamos sobre todo la sanidad pública y la educación pública, las personas más precarizadas. ¿Quiénes son las personas más precarizadas? Pues probablemente las que no tengan ni siquiera un DNI español. Es un plan, vamos a llamarlo, esto es muy duro, pero creo que hay que decirlo, de una especie de genocidio calculado. Tal vez más lento, más agónico, más largo, pero no por eso menos asesino. Esto es muy importante. En el caso de los abortos, ahora es el tema del Partido Popular, está en contra del aborto, es Ayuso, un clásico de los derechos no se llevan bien. Pero el señor Ayuso, además, lo que no te cuenta no es solamente que está en contra del derecho al aborto, sino es que además hay comunidades del PP y del PSOE que no cumplen todos los reglamentos con el aborto cuando se trata de mujeres migrantes. Cuando se trata de mujeres migrantes, lo mismo está bien si vas a un aborto clandestino, te puedes morir desangrada, nos da igual tu vida por el lado. Si eres una mujer blanca, en cambio, bueno, no, ahí sí sale el PSOE, no, ¿cómo puede ser? El aborto es un derecho. Eso también es el PSOE. El racismo no empezó con Ayuso, el racismo no empezó con Vox. Yo recuerdo que Melilla, Carvajal, los CIES, es el PSOE, Marlaska es el PSOE. Y creo que ese es el otro punto que a veces no gusta cuando algunas migrantes decimos algunas cosas. Voy a contar una anécdota muy breve, pero yo creo que la gente no lo sabe. Yo he trabajado en Podemos muchos años. Obviamente, mucha gente me pregunta por qué. No tengo ningún problema en decir por qué, porque estoy súper orgullosa de mi militancia, estoy súper orgullosa de mi partido. Para mí no es ningún problema decir, hola, soy de Podemos orgullosamente. No entiendo por qué, porque no tengo preguntado a decir algo normal. Para mí Podemos es un partido antirracista, yo digo anarquista en la que, pues por eso soy de Podemos. Es como muy simple para mí. Yo conocí a Yone cuando Yone no era diputada, cuando Yone tampoco era secretaria general, cuando era miembro del equipo de Podemos. ¿Recuerdas? Entonces, 2015, claro, 2015, mi primer 12 de octubre, 2015. Yo me llevaba en ese momento el área de migraciones también, me acuerdo que hablamos mucho del responsable en el mar Mediterráneo, precisamente por la parte de la gente que muere en esa fosa común que es el mar Mediterráneo. Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Yo trabajaba en los comentarios en esos temas con Yone. Le preguntaba a veces en línea a Yone, yo acababa de llegar, tenía dudas sobre algunos temas. Hablaba con Yone. Cuando Yone fue elegida secretaria general, yo fui la primera en aplaudir esto, porque me parece que viene de donde viene. Yo la conocí hablando de migración, yo la conocí hablando de derechos humanos, yo hablé con ella de derechos humanos. Estamos pensando cómo hacer ese argumentario, estamos pensando cómo hacer ese discurso, cómo meter esas políticas. Eso era Yone Belarra. Yo cuando me dicen, no, es que en realidad hay muchos partidos antirracistas, no es verdad, no es verdad. Yo conocí a una secretaria general que era antirracista antes de ser secretaria general, con eso me vale, porque he visto un montón de gente que en realidad luego se ha vuelto convenientemente antirracista, pero son los primeros que votan para delegar competencias migratorias, para que se esté el mundo estemos superviviendo el fondo. Eso es racismo. Y me gusta que Podemos ser el único partido que se haya plantado con eso. En la comunidad migrante lo hemos dicho mucho. Hemos dicho, hay una izquierda blanca, que no será nuestra izquierda, pero joder, hay unos votos ahí que por lo menos han dicho que no. Por lo menos han dicho que no. Han tenido la decencia de decir, hey, el problema es el racismo. El problema no es si delegas el racismo o no. El racismo no se descentraliza. Descentralicemos los servicios públicos, descentralicemos los presupuestos, descentralicemos la financiación, pero no descentralizamos el racismo. Porque no descentralizarían el machismo, ¿verdad, compañeras? Claro, porque si son mujeres blancas es diferente. Si alguien dijera, mira, a partir de ahora vamos a tratar el tema de las denuncias de otra manera. Si una mujer denuncia, puede estar causando tensión social con su denuncia, porque algunas denuncias pueden ser falsas. Entonces lo que vamos a hacer es dividir la forma en que trabajamos esas denuncias. ¿Cómo gestionamos esas denuncias? ¿Cómo ponemos en duda esas denuncias? Bueno, algunas policías autonómicas se pueden encargar de estas mujeres en Cataluña, otras en Euskal Herria, otras en Andalucía. ¿Alguna aquí estaría de acuerdo con eso? No. Diríamos que el problema del machismo es que no se descentraliza, hay que combatir el machismo. Y no hubiera dudado ningún partido de izquierda en el Congreso. Pero como somos las mujeres migrantes, como somos hombres migrantes, como somos personas racializadas, entonces sí se puede descentralizar. Claro que alguien tenía que decirlo. Eso no es Isabel Díaz Ayuso. Eso no fue Isabel Díaz Ayuso. Eso contó con el PSOE,
contó con Bildu, contó con Junts, evidentemente, contó con Esquerra Republicana, contó con Sumar. ¿Qué pasó ahí entonces? Me parece muy bien que nos digan que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, pero no me sirve de nada que digan que no hay nada que celebrar cuando luego votan para que se celebre con sus votos en ese tipo de medidas. Eso es lo que pasa. El antirracismo en este momento es lo que va a definir la batalla, estoy de acuerdo. Lo que está pasando en Gaza es también racismo, lo tenemos claro. Lo de los ucranianos, cientos de miles en 2 años viviendo aquí y consiguiendo permiso de residencia de trabajo en un año express, racismo también. Cuando nos dicen es que se parecen más a nosotros, ¿en qué? Si no hablan ni su lengua, ¿en qué? No es verdad. Es una concepción completamente racista. Sienten que son humanos, otros somos otro tipo de humanos, de otro tipo de categoría, parecemos. Por eso lo de buen salvaje, nos lo dicen mucho. Por eso lo de indio permitido, que también se dice. Porque claro, entienden que se parece más porque es más blanco, ojos azules, mejor no verlo. Todo el discurso de no, es que vienen aquí a violar a nuestras mujeres. No necesita que venga nadie a violar a nuestras mujeres, los blancos se encargan de hacer eso. ¿En verdad? Calma, si tienes tanto miedo a la violación, hagamos políticas feministas. No tiene nada que ver con nosotras, los nazistas, los derechadas, perdón, no tiene nada que ver. Pero es como este discurso que cala muy rápidamente porque está en las tele, lo de Macarena Olona, la migración y la seguridad. No podemos caer en ese discurso. Y por eso quiero terminar, porque quiero abrir también un poco el debate. Cuando nos dicen que a veces pedimos mucho, que yo entiendo que pedimos mucho, es verdad, pedimos mucho. No entiendo por qué está mal pedir mucho. O sea, el mundo está hecho una mierda, pero claro que piden mucho, me parece lógico eso, de hecho, me parece política. O sea, cuando dicen que piden mucho, piden lo máximo, pues sí, claro que piden lo máximo. Están matando y masacrando un pueblo, ¿te parece que es un momento para decir vamos a avanzar solo un pasito? Pues no, igual no. Igual habría que pedir mucho, pero ser más pidiendo mucho, digo yo. Pero precisamente por eso, y ahí es un poco a donde quiero apuntar, hay mucha gente que dice que frente a la ultraderecha hay que, pues muchas veces es mejor trabajar, me dicen, ¿no? O sea, yo honestamente no entiendo el razonamiento, porque es qué clase de valla estás poniendo, ¿no? En el suelo, que mejor trabajar, pues probablemente sea un perro de presidente también. O sea, es que ese no puede ser el sentido político de un voto, ni de un proyecto. Como viene a bajar ahí, y es terrible, pues cuidado. Yo en esto tengo una cosa muy clara. Es verdad que Abascal quiere deportar a 8 millones. ¿Sí? Pedro Sánchez al menos no ha dicho que quiere deportar a 8 millones. Ha dicho que quiere devolver a los irregulares. No sabemos cuántos son, seguros son menos. Vale, también los quiere deportar, pero bueno. Abascal quiere deportar a 8 millones. Ok, es más bestia. Pero ya con Sánchez mueren en las fronteras todos los días. 10.000 personas solo en 2024. El Pacto de Migración y Asilo Europeo se firmó con Sánchez. De hecho, se firmó en Granada. Se firmó en España. Y ese es el pacto con el que militarizan fronteras, externalizan los espacios de reclusión, básicamente eliminan el derecho al asilo. Eso es Sánchez. ¿Por qué tengo que compararlo con Abascal si mi vida igual está en riesgo con Pedro Sánchez? ¿Por qué me tengo que conformar con que tengo que vivir en riesgo toda mi vida? No lo entiendo. O al menos no lo acepto. No lo acepto. Sí, Abascal quiere deportar a 8 millones de personas. Sánchez a lo mejor no. Pero el José Vallejo con placa y con arma es policía ahora con el gobierno de Sánchez. Marlaska le ha abierto un proceso, yo le he abierto una denuncia, ni siquiera le he abierto diligencia. No necesito que llegue a Abascal para que le pongan el denuncio. No necesito que llegue a Abascal para que me quiten los documentos. No necesito que llegue a Abascal para que agredan a toda una comunidad, porque ya lo están haciendo. Y entonces cuando me dicen, bueno, es que viene la ultraderecha, yo le digo, ustedes son también esas políticas de ultraderecha. Y por eso cuando nos dicen que igual hay que quedar más quietecitos porque lo que se viene puede ser peor, creo que algunas, sobre todo la comunidad migrante, ¿y qué voy a decir la comunidad? Ni siquiera solamente inmigrantes racializadas, sino personas como Miriam aquí, saben muy bien que, por ejemplo, en Torre Pacheco, cuando salieron a casarlos, nadie les pidió el DNI. ¿Naciste en España? Ah, vale, no te caso a ti, voy a casar al de lado. No, no les importó si tenía el DNI español. Era casar directamente con ese odio al moro, islamófobo, ese racismo, eso era lo único que les importaba. Y entonces, cuando a mí me dicen, quédate quietecita porque lo que viene es peor, es como, no, porque si me quedo quietecita, lo peor ya está aquí, ya estoy jodida. Y por eso, precisamente, necesitamos esta
esta articulación antirracista nuestra, que se une del todo, porque somos conscientes de que nosotros podremos ser la primera línea, pero no vamos a ser la última, van a venir luego a por las mujeres, a por las rojas. Las poderitas, por cierto, ya las están señalando por ser muy pesadas. Esto Yone lo sabe muy bien. Ya han ido a por Podemos. ¿Cuántos procesos judiciales para eliminar un partido político? Yo vengo de América Latina y no había tanto voto de un partido. Es un cambio. Es un cambio. No podemos quedarnos quietecitas porque lo que viene puede ser peor. Si lo peor ya está aquí, tenemos que eliminar ese peor. En lugar de hablar tanto de mal menor y decir, bueno, es lo que hay que construir algo que precisamente algunos piensan que no hay, pero yo sí siento que hay. Con lo de Gaza se está viendo. España es mucho mejor de lo que nos quieren hacer creer. Y precisamente por eso es que hay que responder con movilización popular, con este internacionalismo entre alianzas antirracistas, que yo creo que es la clave de lo que se viene, y al menos yo quiero verlo, pero yo sé que no solamente lo voy a ver y lo voy a vivir, sino que lo voy a vivir con este partido. Yo quiero vivirlo con este partido, y por eso para mí es un orgullo estar enamorada de Vallecas, porque siento que es aquí donde tengo que estar, y así como yo, junto de la comunidad migrante, que a lo mejor no milita, pero bien que nos vota, porque sabe muy bien quién está con ellos y con ellas, y yo creo que esa es la clave de estos tiempos, no equivocar el camino, y para no equivocar el camino, nunca, jamás hay que decir, venga, nos vamos a quedar quietecitos, porque puede venir Abascal, porque para algunas Abascal ya llegó. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, como vemos, tenemos un panel de lujo, ¿no? Una persona blanca, una persona racializada inmigrante y una persona de segunda generación, también descendiente de inmigrantes, pero española. Así que tenemos una variedad interesante e importante a la que tenemos que sacarle el jugo con las preguntas. Así que hacemos la primera ronda de preguntas. Estudiando el listón. Muy bien. Hola, bueno, buenas tardes, gracias por todos los comentarios. Yo soy migrante y soy blanca, los ojos verdes. Claro que yo tengo problemas cuando abro la boca. Mientras no abro la boca y hable, ahí paso desapercibido. Pero bueno, lo que algún día contaré mis experiencias, pero lo que quería preguntaros y cómo lo veis es cómo el pueblo español le cuesta tremendamente reconocer el genocidio y se sienten interpelados cuando sale este tema, que lo he discutido muchos años, en muchas cenas, si hablas de esto, te dicen, yo no lo hice, no tengo nada que ver con eso, como si estuvieran ellos viéndose en tela de juicio. Además, últimamente hay como un repunte del tema de luchar contra la leyenda negra, otra vez esta historia. Entonces quería preguntaros si pensáis que a partir del genocidio que estamos viendo en directo de Palestina, si pensáis que todo eso puede hacer reflexionar al pueblo español o cómo podemos actuar, porque por ejemplo cuando viajan a México, los españoles dicen, todo el tiempo sale este tema, el tema, nos sentimos fatal, nos sentimos muy mal. Entonces, si esto va a poder cambiar, porque yo creo que lo que a mí me preocupa es que todo este discurso racista y de odio, hay un caldo de cultivo en el pueblo español. Es decir, lo hemos visto en muchos casos, que a partir de un discurso racista, algún candidato ha aumentado sus votos justamente por ese discurso racista, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en esta cuestión de la opinión pública, ¿no? ¿Alguna pregunta, profesor? Bueno, yo espero que salga la pregunta, pero más bien una reflexión. Primero, un previo, que es lo que decía yo de la fiesta nacional que celebramos, creo que dicen muchos de nosotros, yo soy gallego, y bueno, dejando fuera a Puerto Santiago, que ahí me siento menos cómodo, que tenemos una fiesta nacional casi, que es el de las letras gallegas. Creo que es algo que tú celebras y no es contra nadie, sino es
es lo que nos une como gallegos, y creo que en España habría muchas fiestas que serían, que unirían mucho más. Yo creo que esta fiesta enfrenta, lógicamente, no sé si está imitado o qué porcentaje, pero desde luego nunca nos va a hacer sentir cómodos a muchos en ella. Y luego quería comentaros, el sábado pasado, escuchando a Teresa Aranguren en la Feria Internacional aquí de Podemos también, hablando de Palestina, y no he podido dejar de pensar en eso desde entonces, porque hablaba de la propiedad privada. Aquí en España, el Partido Popular, sobre todo, ayer fue hablado, les escuchamos, es como uno de los derechos fundamentales. La Constitución tiene muchos, pero unos son mejores que otros. Y en cambio, creo que desde aquí el derecho de propiedad ahora de los palestinos, que en un momento dado judíos tenían un 5% de la propiedad de la tierra y en población era mínimo, eso ha ido revirtiendo. Entonces, ¿cómo se ha producido? Pues porque la población palestina ha perdido esos derechos que tenía, ha exhibido documentos que le daban ese derecho de la tierra y no han sido tenidos en cuenta. Y eso si nos vamos a 1492, es exactamente lo mismo. Por ese tema que ha hablado Jorge, yo no sé si os habéis dado cuenta que hace 2 años Pedro Sánchez le dio la nacionalidad española a 70.000 sefardíes. ¿Es así, verdad? Pues sí, le dio la nacionalidad española a 70.000 sefardíes. Yo no creo que esos judíos que son descendientes de los que echó a la católica de aquí quieran ser españoles. Cuando durante tanto tiempo están guardando sus documentos y sus raíces de que son judíos españoles, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues yo, como soy una pensada y muy vieja ya, pienso que hay los títulos de propiedad que tienen de muchas propiedades en Toledo, en Córdoba, en Granada, y si esto de Palestina les sale bien, dentro de pocos años estarán en España reclamando sus propiedades. O sea, que no nos andemos con tonterías, que eso va a pegar. Hace poco el amigo este del Ayuso quería el edificio ese del Museo del Prado para un museo judío, y no lo consiguió, pero ellos no cejan. Es un pueblo que ni perdona ni olvida. O sea, que cuidadito con ellos, y como les hagan bien esto, no sé si los siguientes no vamos a ser nosotros. Vale, voy a intentar mezclar todo un poquito. A mí hay una cosa que me gusta mucho que dice una compañera activista que invita a que la sigan en las redes sociales, se llama Shaima, que la otra vez hablamos en una jornada antirracista que organizaban en Jaén y decía, claro, ellos se sienten agredidos con el símbolo de 1492, porque así, claro, ni siquiera miran aquí en el sur. Mi compañero es andaluz, pero yo siempre digo que me enamoré primero de Andalucía, luego de Pedro. Pero es verdad que además nosotros pasamos mucho tiempo en Granada y a veces habría que acordarse de que 1492 son 2 de los siglos. Aquí hay algo. Pero empieza aquí, ¿verdad? Les queda cerquita. Y cada vez que alguien, tú lo dice mucha gente, como que lo ha borrado del mapa, porque nuevamente, claro, eran unos moros, granados, el racismo, el mismo orden. Les queda cerquísima, porque a veces dicen, no, nosotros, eso queda muy lejos, no lo hice yo, dicen, ¿no? Bueno, la historia también tiene que ver con cómo se construyó España de cara a su propio territorio, con Granada. Para mí es muy importante, por eso en 1492, y vincularlo, como tú bien decías, yo sí creo que este genocidio que estamos viendo así en vivo y en directo, de alguna forma te confronta con pensar lo que fue el otro. De hecho, hay mucha gente en la calle que se siente, yo he hablado con mucha gente cuando voy a las manifestaciones que dice, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que movilizar, no puede ser que los exterminen en vivo y en directo. Y podrían decir, pero yo no tengo nada que ver, yo no los estoy exterminando, podrían decir. Pero no podemos porque lo estamos viendo, es alucinante, es brutal, tenemos que movernos. Es lo mismo. Lo que pasa es que de allá parece que queda lejos, que ha pasado mucho tiempo, que tendríamos que pasar páginas. Y un poco al hilo de lo que decías, claro, nosotros tenemos mucho esta frase de devuélvanos el oro, ¿no? Yo además lo digo siempre, literalmente, cuando vine aquí le dije a mi abuela, le dije, estoy yendo allá a recuperar el oro, abuela. Lo recupero, digamos, pues, con mi trabajo, en euros, pero recupero el oro. Eso sí, poquito a poquito, que sea una especie de reparación, aunque sea individual. Pero creo que es también un ejercicio político, de alguna forma, cuando venimos aquí y nos plantamos y, ¿no? Es como, oye, mi oro. Pero lo digo porque ha habido un debate muy interesante en la comunidad migrante en la última semana a raíz de Ayuso, que me has recordado tu pregunta,
porque en medios como El País, por ejemplo, pero también en público, bueno, todos los medios en este país son blancos, entiendo que a veces pues se les olvida el gente racista un poquito, quiero pensar que no es de mala fe, pero se quejan mucho de lo de Ayuso y el argumento para hablar mal de la hispaninada de Ayuso, que me parece bien que se hable de eso, es gasta mucho dinero. 4 millones, señor Estefano. No sé cuántos millones en las comparsas, no sé cuántos millones en la Gran Vía. Ese no es el argumento. Me parece muy bien que paguen millones a nuestra gente y devuelvan el oro. Ese no es el argumento. Pero ese es el argumento que el país dice que hay que utilizar. Es el argumento que el público me está diciendo que hay que utilizar. No, ese no es el tema. A mí me parece muy bien que mi dinero vaya a reivindicar mi territorio, mis culturas, mis danzas típicas, mi política, mi sujeto político, etc. Ese no es el tema. Y creo que eso también nos hace pensar en cómo el 1492 también está en disputa siempre. Está en disputa, también desde la progresía. No lo terminan de tener muy claro. Y yo creo que ahí es donde hay una ventanita de oportunidad para disputar de otra manera. Entonces yo creo que eso es un deber, es difícil, pero eso también pasaba con el feminismo. Cada vez que decían que había pues, machismo, que los hombres violan, no sé qué, que salían not all men, ¿no? No todos los hombres violan, no todos no sé qué. Pues es lo mismo, pero un poco más de lo que están diciendo es, yo no fui a robarte el oro, yo no fui a quitarte tu casa o tu territorio. Eso da igual, se llama reparación histórica. Y yo creo que es una disputa que hay que dar, que seguramente a algunos les toca especialmente, pero está bien. Si en una conversación salen incómodos, es bueno. Creo que hay que dejar de pensar que a veces hablamos para llegar a un acuerdo. Yo a veces hablo literalmente solo para joder. Y eso está bien. Y eso está bien. Porque los comprendo. Eso es bueno. Y tú como americano me entiendes. Entonces tú ábreme la boca, que se sepa que eres de donde eres y moléstalos un poquito y dices, ay, ha dicho que hemos ido a robarles el oro. Pues sí, que vaya a pensarlo a su casa y otro día conversamos. A lo mejor con eso has apretado un botón. ¿Quién sabe esa persona? Por lo menos con pensarlo ya deja de ser un argumento tan estúpido como yo no fui. Sí, pues un poco por donde tú ibas, sí que es eso, ¿no? Yo creo que cuando les confrontas con con nuestras contradicciones, a nadie le gusta que te pongan, todos somos humanos, no tenemos contradicciones, pero a nadie nos gusta que nos los pongan delante y te hagan verlos y debatirlos, ¿no? Entonces cuando les hablas con eso del genocidio de Latinoamérica, de racismo, de machismo, no, yo no fui, o yo no soy, yo no soy machista porque tengo una hermana, yo no soy machista porque tengo un amigo. Bueno, pues escucha, pues a lo mejor un poco sí, ¿sabes? Yo soy racista. Yo tengo comentarios racistas porque yo me tengo que autocensurar cuando le digo a mi hija, venga, vamos a acercarnos a la tienda a comprar. Yo me autocensuro, porque lo sé, y no me molesta. Yo lo hago porque lo hago por mí, pero lo hago por mis hijas también. Que aprendan, que lo sepan, que no se sientan mal si alguien les dice algo de su madre, de sus tíos. Y entonces, pues oye, hay que hacerlo y hay que hacer ese ejercicio. Y lo que decía Laura, pues si le molesta, pues que le moleste. Algo aprenderán. No te queda mejor. Gracias por los comentarios. Yo hablo desde una experiencia pequeña que tuve el año pasado. El año pasado hice una intervención en la Diputación Permanente, justo cuando acabó el verano, precisamente sobre todas las muertes a consecuencia de las políticas racistas en el Mediterráneo que se habían producido en el verano. Y tengo un corte de vídeo que habla sobre que España es racista. Ese es uno de los tweets que he puesto que más violencia ha recibido, o sea, que más amenazas de muerte, que más agresividad he recibido por parte de los fachas. Y si recordáis uno de los casos que tengo denunciado de amenazas de muerte, que le detuvieron y va a haber juicio, es por ese vídeo. Yo creo que esto no es casualidad, o sea, realmente la identidad de lo que nos hemos construido como país es verdaderamente problemática para muchas personas aquí y para muchas personas migrantes y racializadas. Yo lo que creo es que hay que contestar a esas personas que te dicen de yo no fui, es como tú no fuiste,
pero tú cada día te beneficias de un sistema social, político y económico heredero de eso. O sea, si mis hijos cuando tengan 15 años van por la calle con los hijos de Miriam, o las hijas, las probabilidades de que las hijas de Miriam les paren para pedirles los papeles son infinitamente más altas que a mis hijos blancos. Y eso es una desigualdad estructural que hace que mis hijos puedan ir mucho más tranquilos por la calle que los suyos. Y eso es injusto. Y eso es estructural. Por decir esto, por decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aplican sesgos racistas, no solo la policía, sino los jueces, cada una de nosotras, lo dije también en primera persona, dije yo misma, por eso nos han puesto a caldo, simplemente por nombrarlo. Entonces yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo incorporamos políticamente a Podemos, al proyecto de transformación social y político en España, a las personas racializadas y migrantes. Y yo creo que para eso la respuesta es dando espacio y dejando que las personas migrantes y racializadas den un paso adelante. Yo creo que lo que representa Laura, lo que representa Serine en Valle, o sea, creo que eso tiene una potencia política enorme porque nos permite hablarle a unas personas que no se sienten interpeladas por el país que somos. Yo creo que una de las cosas que más desapercibidas pasó de la Asamblea Ciudadana última fue precisamente que somos el primer partido que ha incorporado una cuota de personas racializadas y migrantes, porque es la única forma de que las personas estén en puestos de responsabilidad y estén teniendo voz propia para dirigir la organización. Y esos son los pasos que desde mi punto de vista hay que dar para que realmente podamos construir un país juntas y que sea alternativo al país reaccionario que, por otra parte, yo que soy navarra, pues me reía con lo del apellido al principio porque alguien que se llama Belarra Urteaga, ¿sabes? Se sentía muy identificada porque todo lo que se considera como otredad, también lo vasco, lo catalán, lo navarro, permanentemente nos hacen sentir como tú aquí no pintas nada, ¿no? Sin entrar en ninguna comparación que no es comparable. Pero que todo lo que es otro es el sentimiento permanente de que tú no tienes derecho a estar ahí. Ni la gente de izquierdas, ni las mujeres, ni las personas racializadas, ni nadie. La última. Yo quería traer a colación que la gente en España dicen que no son racistas, pero lo llevan intrínseco en su forma de expresar, en su forma de... Yo he contado esta anécdota que le pasó a una chica, la llamaron para trabajar y ella dijo, esta semana, yo le dije, porque fue a través de mí, esta semana no podrá porque está haciendo una suplencia. Entonces en la otra semana dijo, no, pues yo lo con ella. Entonces quería que la chica está trabajando de 8 de la mañana a 5 o 7 de la tarde, dice que venga por la noche, le haga la cena a mi padre, le deje la comida hecha para el día siguiente y al día siguiente se van a otra vez a hacer su trabajo. O sea, digo, ¿eso qué es? O sea, yo le dije a ella, no aceptes eso, ¿que eso qué es? Pero es que también tengo que decir que en los países de Latinoamérica, yo hablo por Colombia, también hay una clase dominante que nos impone también una forma de pensar y de educar. Yo fui maestra de primaria y en los programas que teníamos que desarrollar está el descubrimiento de América, la madre patria, tenemos el idioma, tenemos no sé qué, o sea, todo eso. Yo ahora, esta semana, llego ayer, he puesto algo de este tema y dice un compañero, un colombiano, dice, entonces estaríamos todavía con taparrabos. Entonces, que hay excepciones que digo que es que también lo llevamos intrínseco, eso del servilismo, porque nos han dominado de tal manera que estamos en esa misma actitud prácticamente. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es aquí y allá, o sea que era un poquito... La última ronda, Bueno, yo estoy escuchando muchas cosas que creo que falta muy claro de por qué España es así. Hace 50 años que se murió Franco, pero desgraciadamente el franquismo no se murió con él, sigue aquí. ¿No? Y que Franco no vino porque sí, vino de un proceso de
de 200 años para atrás. Digamos que fue el último eslabón de una cadena de despropósitos. En cuanto a todo eso que estamos hablando del año pasado, Laura, hablamos del tema de cómo responder esta hispanidad y darle un concepto que eran las hispanidades. Pero si te acuerdas, que la hispanidad no viene como algo homogéneo, como una marca. Y como bien dice Johnny, es que somos diversos. Yo soy español, pero también soy inmigrante. Yo no soy madrileño, soy gallego. Mi familia me trajimos aquí de chiquitín buscando mejorar socialmente. Somos inmigrantes también. Pero yo en ningún momento, ni aquí ni fuera, me siento inmigrante, me siento ser humano, me siento trabajador, clase obrera. Y veo aquí muchos puntos de todo este proceso que significa el 12 de octubre que nos está tocando como es, de cómo quiero decir que se mira mucho hacia América Latina, que es el núcleo de todo, pero no se habla nada de África. África también pagó su cuota de la colonización americana y vivió su genocidio, ¿no? Este año tuve la suerte de ir a Guinea-Bissau y ayer respiré esto, respiré cómo fue esa cuestión. Y me llamó la atención una cosa, que es que, claro, a quien le pasan facturas a los portugueses, ¿no? Que los españoles no eran tan malos. Y eran españoles mexicanos. No vinieron aquí a buscar esclavos porque les salía más barato comprarse a los portugueses. Pero que esa es la realidad del tráfico humano que es la cuestión. Y luego, referente a luego, pues una vez yo participé en un debate, me sacaron el tema de el tema ese es una cosa histórica, no la vamos a mirar desde ahí. Pues tampoco hay que permitir que se frivolice con eso. Un señor ecuatoriano de derechas, todos sus argumentos le echaron en cara de loco, hasta que ya me cansé y dije yo, pues mire, vaya usted a cobrarlo a Roma. Y decir, pues yo soy gallego, del río Miño, del río Sil, los romanos llevaron mucho oro. Luego 2 o 3 kilos, en vez de pagar a mí, yo le firmo un aval y vaya usted a cobrarlo, ¿no? Porque me llama la atención que usted le duele el oro de hace 500 años, pero no le duela como los yanquis están estimando su tierra ahora mismo. Los imperialistas yanquis. Y usted se quede callado con eso. Entonces yo creo que esto tenemos que enfocarlo, el tema de la hispanidad, bajo un concepto de lucha de clases, de guerra entre explotadores y explotados. Yo en Guinea me llamó la atención, porque estando allí fui a hablar a los guineenses de la relación que tuvo el Che Guevara con África, ¿no? Para ellos fue descubrir un nuevo mundo que no tenían contacto ninguno con lo que era América Latina. Tenía muchas teorías. Me llamó mucho la atención ver cómo Cuba está ayudando a Guinea, sobre todo el tema sanitario y universitario. Y para ellos también era un contraste, pues que un blanco europeo y encima no portugués conocía a Amílcar Cabral, a su líder de la independencia, algo que se nos enorgulleció. Y yo de ahí salí, quiero decirlo, que salí más enriquecido de como entré, porque tuve un intercambio cultural. Ellos también recibieron su cuota, según me cuentan ahora. Y yo creo que tenemos que enfocar eso, todas estas fechas de romper lo que ellos nos quieren vender y hacer un punto de confluencias y donde hagamos el intercambio cultural, que eso es lo que nos enriquece como seres humanos, ¿no? Porque el intercambio de cultura es la mejor receta contra el racismo, contra la xenofobia y contra toda esta porquería que nos mete ese sistema antinatural en que vivimos. Otra cosa que ya analizamos es que el capitalismo es antinatural a la naturaleza del ser humano. El ser humano, en su estado primitivo, vive en un socialismo, primitivo, pero socialismo. Lo vemos en las tribus de la Amazonía. Yo no quiero extenderme más, pero por favor, miremos también el tema de África en el asunto de la hispanidad. Es que hay muchos. Ya no hay tiempo. Hola, buenas tardes. Yo puntualizar una cosa, porque se está hablando mucho de que fuimos en el 1992 a llevar la lengua a los nativos, pero aquí hay una cosa que me molesta mucho, porque no se habla. También llevamos a la iglesia y llevamos al norte, que se les impuso a todos los nativos. Y es que creo que la iglesia también colabora y hace muchísimo daño en la situación que tenemos. Y nada más, apuntarlo porque creo que es muy importante. O sea, habría que ir también contra él. Que estamos un poco fuera de tiempo
Nada, que muchísimas gracias a todos y todas por venir. Para mí ha sido un placer poder intercambiar impresiones y escuchar a dos compañeras tan valiosas, y confío en que mientras no consigamos cambiar de día el Día Nacional de este país, que siga siendo un 12 de octubre combativo y de denuncia de que América Latina no fue descubierta, sino que fue saqueada y su pueblo exterminado. Así que muchas gracias a todos y todas. Que se enseñe, que se den cuenta de enseñar la historia correcta, no la distorsionada. Ahí está el origen y la base correcta. Bueno, pues igual, muchas gracias. Y yo me apunto personalmente, lo voy a intentar meter más el tema de África. Y nada, pues nos vemos aquí y en las calles. Y también la movilización, las 4 líneas importantes las que puedan ir, siempre, como digo, como corresponde ir a una concentración, a una manifestación donde los protagonistas y las protagonistas no son necesariamente blancos. Los hombres pueden enseñar todo eso, porque ustedes lo han pasado en los 8M, está muy bien, que a veces pues no seamos protagonistas. O sea, digo, ustedes, yo sí voy a hacer, porque es mi fiesta también, mi fiesta de resistencia, que me parece muy importante. Y solo el último apunte, que en efecto, 12 de octubre nada que celebrar, lo decía la compañera, nos dejaron la iglesia, no solamente eso, pero hay otra cosa. ¿Cómo te lo dieron la lengua? En mi territorio se hablaba lenguas, se hablan hasta ahora. No, y riquísimas lenguas, riquísimas lenguas. Y eso también hay que como decirlo que, pero inclusive una, pero nosotros teníamos otras. Y total. Que la herramienta del médico es su símbolo de los médicos, de los 50 grandes cirujanos. Por supuesto. Nosotras en realidad reivindicamos eso también, nuestros derechos a usar nuestros idiomas, nuestras lenguas, nuestros acentos, nuestras creencias. Y créanme, como tenemos una historia de resistencias, 5 siglos que cantamos esto, resistiendo, siempre lo decimos, pues igual podemos compartir, porque tenemos experiencia de cómo se resiste. Y ahora que en Europa también hay que resistir a ese orden colonial, y ahora que el pueblo palestino nos ha tenido que resistir, y hay que ponernos de acuerdo, nosotros aprendemos de ustedes, pero ustedes también pueden aprender de nosotras. Y eso es lo que hace que en efecto sea un orden decolonial. Y ahí es donde nos vamos a ver en las calles, como decía Miriam. Muchas gracias, familia. Yo le voy a esperar que usted se pueda repetir y que sigamos discutiendo del tema, porque ya lo hemos dicho, es un tema troncal para Podemos en los siguientes años y para toda la sociedad en general. ¿Vale? Muchas gracias, compañeros. ¡Se puede!